Entonces continuemos. Estábamos acá en recodificación de variables. Resulta que cuando tenemos la base bruta que descargamos en Internet o que nos dan una base nueva, normalmente las variables van a estar definidas tal como han sido contestadas por las personas, ¿no? Por las familias, por los informantes de la familia. Entonces, en ocasiones hay que recodificarlas. Supongamos que hay una familia que ha contestado no sé, que no sabe escoger una de las respuestas del cuestionario, o una familia que ha contestado dos alternativas, una familia que no estaba presente y por tanto la información estaba faltante. Entonces tengo que ver qué hacer con esa información, eliminarla, cambiarle, asignarle una categoría dependiendo de otras respuestas. ¿Qué hago? Entonces, para eso vamos a ver algunos ejemplos acá. Y vamos a abrir la base de datos que se llama Z6900 Trimet, que ya estaba en Paideia. Así que entremos. Primero veamos el caso donde hay preguntas que la familia no sabe responder o se niega a responder. Es común, por ejemplo, que en la encuesta nacional de hogares, las familias de altos ingresos no quieran contestar preguntas sobre ingresos y gastos. Está comprobadísimo que no solamente en la encuesta nacional de hogares del Perú, sino en todas las encuestas nacionales de hogares de todos los países del mundo, los de ingresos muy, muy altos, inclusive no quieren abrir la puerta a los encuestadores por miedo a que su información sea revelada y luego esa información sea mal usada. O cuando les preguntan sobre sus ingresos, subreportan sus ingresos, contestan que ganan menos o simplemente se niegan a responder porque tienen miedo, ¿no? Que su información sea mal utilizada. Entonces van a aparecer ocasiones donde las preguntas van a tener valores perdidos. En el, en el ejemplo que tenemos acá, veamos esta pregunta o esta variable que se llama environment, que correspondía a si la persona cree que el gobierno debería dar leyes para proteger el medio ambiente. Acá dice, pregunta 7J, responsabilidad del gobierno, leyes para proteger el medio ambiente. Y las posibles respuestas era uno, debería, definitivamente debería; dos, probablemente debería; tres, probablemente no debería; cuatro, definitivamente no debería; ocho, no puede responder; y nueve, deja sin respuesta, ¿no? Entonces, este grupo de personas, que es, en total son casi 2000, no tienen ninguna opinión, así que la pregunta sería, ¿qué hago con ellos? ¿Los dejo simplemente como una categoría o como categorías sueltas? ¿Las elimino de mi base de datos? ¿No las utilizo? Esa decisión es muy importante porque va quizás cambiar el tamaño de mi base. Miren que estos suman casi 4% de mi base de datos. En ese caso, 4% no es mucho, pero ¿qué sucedería si estos que no pueden responder y no responden son el 50%, 60% de mi base de datos? Eliminarlos sería básicamente perder un montón de información. O los dejo simplemente como una categoría adicional, pero la interpretación cambiaría. Mi población quizás no sería la que inicialmente había pensado. Entonces, ese tipo de decisiones hay que tomar. En este caso, como son bien poquitos, probablemente no va a haber ninguna dificultad si las elimino. Y bueno, para eliminar de las estimaciones o del análisis a los individuos, no es necesario borrarlos de la base de datos, simplemente basta con ponerle valor perdido. Notar que acá le estoy diciendo que reemplace a la variable environment con valor perdido, el puntito era valor perdido, si se cumple esta condición, que es una condición donde hay un o, ¿no? Dice, si environment es igual a 8 o environment es igual a 9. Cuando pongo valor perdido,
Resulta que si yo hago una regresión, no van a ser utilizados los que tienen valor perdido. Si hago un test estadístico, no van a ser utilizados los que aparecen con valor perdido. Entonces, dejar de lado en el análisis a un grupo de personas, no es necesario eliminarlos de mi base de datos, simplemente quitarles o ponerles, perdón, valor perdido, ya no van a ser utilizados. ¿Qué más? Eh, bueno, acá tenemos otro ejemplo que dice que es muy parecido a lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, acá dice, en la variable no say, que es si las personas creen que, que el común de ciudadanos no tiene que opinar sobre lo que hace el gobierno, hay estas preguntas, o estas respuestas, perdón. Igual hay un grupo que no contesta, que acá son casi también 4%. Igual estoy diciendo que ponga valor perdido si no puede responder o si no hay respuesta a esta pregunta. Igualito acá con la pregunta understand pool. Entonces acá estoy poniéndole valor perdido a todas las respuestas donde no puede elegir respuesta o simplemente deja vacía la base de datos. También notar y recordar que en ocasiones los que guardan o crean la base de datos dejan con valores extremos cuando no hay cuando la persona no contesta. Por ejemplo, en la variable sex habían tres categorías, uno male, dos female, nueve no sin respuesta. En este caso 0,26%, así que le estoy poniendo valor perdido, pero la persona que hizo la base de datos puso categoría 9, ¿no? Si hubiera dejado con categoría 9, no answer, hubiera sido medio extraño, así que lo cambio con valor perdido. En edad también hemos visto que hay personas que aparecían con cero, pero cero no significaba que eran recién nacidos, sino cero es que la respuesta no coincidía con el formato de, de edades. Y también habían personas con valores 999, que también es imposible vivir tantos años, solamente que el que digitó la base de datos puso ese valor extremo para indicar que no había respuesta. Entonces también dejo como valor perdido. En ocasiones, vamos a ver luego, que cuando hay muchos individuos que no contestan algo y no queremos borrar a esos individuos, se pueden imputar valores. Imputar valores se refiere a asumir algún valor dependiendo de otra información. ¿No? Supongamos que yo no sé la edad de la persona porque no la puso en el formulario, pero en base a otras preguntas puedo inferir más o menos qué edad tiene. Quizás hay una pregunta que dice si actualmente está en el colegio y en qué grado está. Entonces puedo inferir, supongamos que en las preguntas de educación me dice que está en segundo de secundaria, está matriculado en segundo de secundaria. Con eso puedo inferir más o menos cuál es su edad. A pesar que no me contestó su edad, podría aproximarme a su edad con esas preguntas de educación, ¿no? Entonces, eso se llama imputar valores. También puede ser que una persona no me haya contestado cuánto gasta al mes en vivienda, en alquiler de vivienda. Quizás la persona no sabía, no se acordaba, pero puedo imputar el valor con información de alguien que vive cerca a él, ¿no? Quizás en el mismo edificio donde encuesté a esta persona que no contestó la pregunta, hay otros individuos que sí me contestaron esa pregunta. Como viven en el mismo edificio, el costo de alquiler debe ser el mismo, así que puedo imputar ese valor. Una persona no me supo contestar a cuánto compra el kilo de papas en el mercado, porque seguro no se acuerda, pero
yo tengo también individuos en la base de datos que viven en el mismo distrito que la persona, así que con esa información de los demás puedo saber cuánto gasta en esos bienes, ¿no? Entonces, que no hayan contestado la pregunta no implica necesariamente que los voy a dejar como valores perdidos. Si tengo otras preguntas que me pueden ayudar a aproximarme, es totalmente válido. Eso se llama imputación y también tiene varios criterios para hacerlo. Y cada encuesta puede tener sus propios criterios. En el caso de la ENAO, hay dos manuales para hacer imputación de valores. Un manual para variables cuantitativas y otra para variables cualitativas, que eventualmente vamos a ver cómo se trabaja. También acá, en la variable años de educación, los que aparecían con cero es porque, según lo que veo acá, no han estudiado nada, no han ido al colegio a ningún tipo de educación formal, pero también aparecen personas que tienen 99 años de educación. Pero en realidad no es que tengan 99 años de educación, sino que le han puesto ese valor tan grande para decir que no han contestado. Igual 98, el 98 no es que tenga 98 años de educación, sino que no sabían contestar. 96 tampoco es que hayan ido 96 años de educación, sino que todavía están en el colegio o universidad. 95 que todavía están en el colegio. Entonces, también hay que cambiar o recodificar ellos. En este caso, solamente le estoy poniendo valor perdido, pero quizás hubiera podido asumir un aproximado, ¿no? Por ejemplo, a estos de acá que me dicen que todavía están en el colegio o universidad, podría asumir que para entrar al colegio, bueno, para entrar al college o a la universidad, debieron completar la secundaria, así que mínimo deben tener 11 años de educación. Asumiendo de que están en la mitad de la carrera, deberían tener 13 años de educación, en total 13, 14 años. Podría imputarles ese valor. Pero por el momento, como no tengo un criterio definido, eh, lo pongo como valor perdido. Esto de esas decisiones donde tengo que imputar, donde tengo que recategorizar, cuando son decisiones muy grandes que pueden cambiar la estructura de mi población, normalmente se explican en los apéndices. Cuando ustedes han visto los papers que les mandan a leer, siempre, o en la mayoría de casos, hay apéndices anexos que son bien extensos y ahí se explica esto, ¿no? ¿Por qué asumo, en esos apéndices aparece, por qué asumo que estos individuos tienen 13 años de educación, 14 años de educación, a pesar de que no contestaron? ¿Por qué asumo que las personas que no supieron contestar cuánto gastan en vivienda, en alquiler de vivienda, tienen tal valor? ¿Cómo los he imputado? ¿Con qué criterio? Todo eso normalmente deberían poner en los apéndices o anexos para que, para ser transparentes, ¿no? O sea, acá simplemente estoy cambiando con valor perdido. Acá hay una pregunta que es la cantidad de horas que trabaja una persona. Puede trabajar 0 horas, 1 hora, 2 horas, pero acá vienen 99 horas, 98 horas, que ya son extremos, ¿no? Pero se refiere a que 99 no contestó, 98 no sabe, entonces le pongo valor perdido por el momento. ¿Qué más? Luego, veamos. Acá tengo la variable horas de trabajo. Quizás a mí no me interesa las horas de trabajo en sí, sino lo que me interesa es saber si la persona está empleada o no está empleada. Y no hay una pregunta que me diga si la persona tiene trabajo o no tiene trabajo. Pero en base a esta pregunta, yo puedo crear la pregunta de si está empleado o no está empleado, ¿no? A los que trabajan 0 horas, les voy a asignar la categoría de que no están empleados. Y a los que trabajan al menos 1 hora, les puedo asignar la categoría de que sí están empleados. También podría generar, no sé, trabajo desempleado, empleado parcialmente, empleado a tiempo completo, inclusive
empleados que trabajan más de las 48 horas estándar, ¿no? Aquí hay gente que trabaja 90 horas, casi 90 horas, más de 90 horas de estos. Lo normal en tiempo completo sería 40, 48 horas. Los que están acá en 15, 16, 20 horas están a tiempo parcial. Pero por el momento solamente voy a crear una variable que se llame employee, que tome el valor de cero, es decir, que no está empleado si trabaja 0 horas. La categoría uno, que va de 0 a 30 horas, que es trabajo a tiempo parcial. Y más de 30 horas, trabajo a tiempo completo. Acá le he puesto 30, pero dependiendo de con qué criterio están trabajando, podría cambiarle el valor. Por ejemplo, este de 30 horas es un criterio de la OIT, pero en el Perú, tiempo completo se le conoce desde 40 horas. Y eso también deberían definir en sus anexos, en sus apéndices, qué criterios están utilizando. Por ejemplo, para medir anemia hay diferentes criterios. Bueno, en realidad hay como decenas de criterios para definir cómo, si una persona está con anemia o no está con anemia. El caso o el tipo de criterio, el criterio estándar para el caso peruano tiene que ver con el nivel con un test de hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que tienes en la sangre. Te sacan ese test, el numerito, bueno, el valor de hemoglobina que tienes en tu sangre se estandariza dependiendo del lugar donde vives, porque la hemoglobina, para ser absorbida por el cuerpo, necesita oxígeno, y dependiendo de donde vivas, hay disponibilidad de oxígeno. En la costa hay perdón, en la costa hay más oxígeno, pero en las zonas altas hay menos oxígeno. Así que yo puedo tener la misma cantidad de hemoglobina en Lima y en Puno, pero en Puno se me hace más difícil absorber la hemoglobina porque hay menos oxígeno. Entonces que eh, estamos condicionados por ese catalizador que es el oxígeno para absorber hemoglobina o absorber hierro en general. Entonces, ese criterio, ¿cómo se hace esa estandarización que finalmente determina si tienes anemia o no? Es un criterio oficial en el caso peruano, pero en otros países el criterio es distinto. La Unión Europea tiene otro criterio, Estados Unidos tiene otro criterio. Entonces yo debería establecer qué criterio estoy utilizando, explicarlo, justificarlo. Igual con la obesidad y el sobrepeso. Mm, Hay diferentes criterios, hay tres que son los más conocidos, que establecen si una persona está con obesidad o no, dependiendo del puntaje Z del peso para la talla. Hay otro que es peso para la talla y edad. Entonces hay diferentes criterios. Con un criterio puede ser que yo tenga sobrepeso, con otro criterio que esté en el borde, con otro totalmente lo contrario. Entonces hay que explicarlo. En ese caso pongo 30 porque es el criterio de la OIT. Y bueno, con esto creo esta variable nueva que se llama employer. ¿Qué más? A ver acá que pusimos. Ya. Un error que a veces sucede es lo siguiente. Matemáticamente, esta te entiende el valor perdido como infinito. Entonces, cuando yo puse acá work hour mayor a 30, esta te entiende que los valores perdidos son mayores a 30. Matemáticamente los entiende como infinitos. Entonces, acá abajito está el mismo código que acá arriba. Notar, es el mismo. La única diferencia es que acá, cuando aparece esta adición que dice que además las horas de trabajo sean distintas a punto, al valor perdido. Eso para que esta no confunda al valor perdido
como horas de trabajo infinitas. Entonces, solamente tener cuidado en eso, porque valor perdido es que no sabe si trabaja o no trabaja, no es que está empleado a tiempo completo. Listo. ¿Qué más? Bueno, acá vamos a saltarnos esta parte, ustedes lo revisan con cuidado. Notar que en estos do files he tratado de poner un montón de explicación en color verde, solamente para que en caso no nos alcance tiempo y nos saltemos, pueda repasarlo ustedes por su cuenta. Pero rápidamente, para no saltarnos del todo, rápidamente, rápidamente voy a tratar de explicarlo. Resulta que en ocasiones el orden de mis categorías no me ayudan al momento de hacer mi interpretación de resultados en una regresión o análisis estadístico y tengo que cambiar las categorías asignadas a cada número. Por ejemplo, vemos acá la pregunta environment, que ya sabemos que es si cree que el gobierno debe dar leyes para proteger el medio ambiente. Tiene estas cuatro categorías y uno que dice que definitivamente debería, cuatro es que no debería, ¿no? Entonces hay un orden. Esta variable es una categórica ordinal porque el orden importa. Uno es que está muy, muy de acuerdo y cuatro que está en totalmente desacuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo quiero cambiar el orden? Quiero que el menor número se le asigne a que no debería y el mayor número a que sí debería, ¿no? Quiero invertir el orden de las categorías. Para eso puedo utilizar el recode, recodificar. Entonces le voy a decir, recodifica la variable environment de la siguiente forma. Cuando aparezca el uno, cámbiala con el valor 4. Cuando aparezca el valor 2, cámbiala por el valor 3. Cuando aparezca el valor 3, cámbiala con el valor 2. Cuando aparezca el valor 4, cámbiala con el valor 1. Notar que dentro de cada paréntesis, bueno, cada paréntesis es un cambio y en cada cambio primero aparece el valor viejo y luego del igual viene el valor nuevo, ¿no? Con el cual estoy cambiando. Entonces, una vez que corro esto, acá me dice que se han hecho 46.731 cambios y cuando hago el tabulate, ahora está en orden inverso, ¿no? Notar que acá 25.163 era la categoría uno, ahora 25.163 es la categoría 4. Entonces, de ese modo puedo recategorizar. Y acá hacemos lo mismo. En no say también le vamos a cambiar el orden. Cuando aparecía uno, ahora le cambio con 5. Cuando aparecía 2, ahora le ponemos 4. Cuando aparecía 3, que siga siendo 3. Cuando aparecía 4, que le ponga el 2. Cuando aparecía 5, que le ponga el 1. Acá en Anders Tumpul, cuando aparecía 1, que ahora sea 5. Cuando aparecía 2, que ahora sea 4. Cuando aparecía 3, que sigue siendo 3. Cuando aparecía el 4, que ahora sea 2. Cuando aparecía 5, que ahora sea 1. Entonces, esa estructura es la estándar. Pongo recode, pongo el nombre de la variable, entre paréntesis pongo cada cambio que quiero realizar. Dentro del paréntesis, primero pongo el número original o viejo y luego del signo igual pongo el número, la categoría nueva. ¿Y qué sucede si quiero hacer varios cambios simultáneos? Veamos un ejemplo. Acá tengo tres variables, tax high, tax mid, tax poor. A esas tres variables les quiero hacer el mismo cambio. Entonces, para las tres variables es válido hacer esos cambios de categoría. Cuando aparezca el uno, lo cambio con 5. Cuando aparezca 2, le cambio con 4. Cuando aparezca 3, lo dejo con 3. Cuando aparezca 4, le cambio con el 2. Y cuando aparezca 5, le cambio con el uno. Entonces, para hacer
varios cambios en diferentes variables. También podría poner la siguiente estructura. Vamos a, supongamos que en este understand pool son cinco categorías, ¿no? Pero yo quiero, por ejemplo, que cuando aparezca uno, 2 o 3 le ponga la categoría cero, que cuando aparezca 4 o 5 que le ponga la categoría uno. Eso también es posible. Eran cinco categorías, uno, 2, 3, 4 y 5, y ahora se convierten en solo dos categorías. Antes del signo igual, le pongo las categorías viejas, uno, 2, 3, que ahora esas van a ser igual a cero. Acá, en el segundo cambio, las categorías originales, que eran 4 y 5 ahora van a ser la categoría uno. Entonces también sirve para reducir cantidad de categorías y la estructura es igualita, ¿no? Dentro de cada paréntesis pongo primero las categorías originales o viejas y luego de signo igual las nuevas. Y notar que en estos ejemplos que hemos visto, en todos estos acá, resulta que la variable es modificada, pero si yo quiero crear una variable nueva con las modificaciones, simplemente tengo que poner después del coma la opción gen. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, la variable sex, yo sé que uno se refiere a male, dos, female, pero yo les comenté que sería mejor tener binarias que tomen valores de uno o solamente cero, y acá son uno, 2. Entonces le pongo recodifica la variable sexo. Cuando aparezca uno, cámbiala con la categoría cero, y cuando aparezca la categoría 2, cámbiala con el valor de uno. Pero yo no quiero que la variable sex sea la que cambie, sino quiero que la información recategorizada aparezca en una variable nueva, que en este caso se llama female. Entonces pongo coma y le pongo genera una variable nueva female. Eso va a hacer que la variable sex no se modifique, va a seguir existiendo female, pero va a seguir existiendo sex con los valores uno, 2, pero adicional a sex va a aparecer female, donde sí ya va a estar recategorizado con valores uno y cero. Listo. Sigamos. Otra cuestión que sucede a veces con las variables que nos dan así de forma bruta es que son variables que pueden ser muy difíciles de integrar al mismo tiempo. Supongamos que yo estoy trabajando en empoderamiento de la mujer, supongamos. Estoy trabajando en empoderamiento de la mujer y tengo 15 variables que me hablan del empoderamiento de la mujer. Uno que sea empoderamiento económico, otro que sea empoderamiento en derechos, otro que sea empoderamiento en decisiones sobre salud, otro empoderamiento sobre decisiones más legales, sobre trámites. Yo puedo tener diferentes variables de empoderamiento que me hablen que me hablen de empoderamiento, pero en diferentes dimensiones. Y bueno, en econometría ustedes han visto que yo no podría meter tantas variables de un mismo tema porque habría multicolinealidad, ¿no? Es muy común que esté correlacionado esas variables entre sí. Si una mujer está empoderada económicamente, es muy probable que también esté empoderada en las demás dimensiones. Así que la correlación entre todas esas variables va a ser muy alta. Y si la pongo en una regresión, se genera multicolinealidad, no perfecta, pero, pero muy alta. Y eso podría ser un poquito erróneo de hacer. Entonces, podría generar índices, por ejemplo. Un índice es una variable nueva que integra en esa sola variable diferentes variables. Por ejemplo, ustedes conocen el índice de precios al consumidor, ¿no? Que es básicamente un numerito que trata de reflejar la información de muchos precios.
Entonces, eh, en lugar de poner el precio de la papa, el precio del arroz, el precio de los electrodomésticos, de poner un montón de variables de precios, todos ellos los integro en una sola variable, que es el índice de precios del consumidor, ¿no? El bienestar de las personas se puede medir en diferentes dimensiones, las precariedades se pueden medir en diferentes dimensiones, pero es muy difícil analizar todas las dimensiones por separado, entonces creo un índice de pobreza multidimensional, ¿no? El índice de pobreza multidimensional en un solo valor trata de reflejar precariedades en educación, en salud, en acceso a servicios. Entonces, esos son los índices, básicamente una variable nueva que trata de reflejar la información agregada de otras variables que comparten cierta información. Entonces, es común hacer índices, sobre todo cuando tocamos temas muy complejos, muy grandes de analizar. Y acá les hemos puesto algunos ejemplos de cómo integrar. Y para ello vamos a ver una variable que se llama egen. Nosotros hemos visto el comando gen, pero el comando gen tiene su extensión que se llama egen. Vamos a poner acá ayuda, egen, y me sale egen es una extensión del comando generate. El comando gen me permitía crear variables nuevas. El comando egen también me permite crear variables nuevas, pero utilizando funciones matemáticas en esa creación. Por ejemplo, acá me dice que puedo utilizar las funciones promedio, sacar mediana, sacar el valor mínimo, sacar la moda, sacar percentiles, sacar promedios por fila, sacar medias por fila, sacar desviación estándar, diferentes funciones. Todas esas acá son las funciones que se pueden utilizar en este comando. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos, genere- veamos edad promedio. Yo tengo acá la variable age, que es la edad, pero yo necesito saber la edad promedio para toda la base de datos y quiero que esa edad promedio aparezca en una nueva variable. Esa nueva variable va a reflejar la información media de la edad de todos los demás. ¿Cómo lo hago? Con el comando gen no lo podría hacer, con el comando egen sí puedo. Yo le pongo genera una variable nueva que se llame edad promedio, que sea igual a la función promedio de toda la edad, de todas las edades. Corro. Notar que min, que es la función promedio, aparece en celeste porque dijimos que celeste se asigna cuando hay operaciones matemáticas, funciones. Y cuando abro la base de datos, se ha creado la variable nueva edad promedio, que sale 47,03. Y es igualita para todos, porque esa variable está reflejando la información de todos, ¿no? También podría sacarle la edad promedio por país. Recuerden que acá hay cada país, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, ¿bien? Voy a decir, para cada país, este comando lo vamos a ver luego, que se llama BYSOR. By significa por cada, que bueno, en Stata lo que hace es separar en grupos. Sort es ordenar. Entonces me está diciendo ordena por grupos según el país. Y para cada grupo de país saca el promedio de edad y guárdala como edad promedio del país o de cada país. Entonces, para cada país va a sacar el promedio. Cuando voy acá, notar que todos estos individuos tienen edad promedio del país 55,48. Bajemos.
55.48 hasta, hasta acá, hasta la fila 1267. Todos tienen edad 55.48, que es la edad promedio de su país. Estos son del país AU. Acá dice 49.34, que es la edad promedio del país B, que es Bélgica. Entonces, en ese valorcito se está reflejando la información general de todos los que están en el mismo país de la persona. Este de acá era el promedio de todos los individuos de la base de datos. Esta es la edad promedio, pero separada por individuos de cada país. Eso es lo que me permite hacer el comando egen, aplicar funciones para crear variables. Esta es la estructura, egen, el nombre de la variable nueva, igual para asignarle la valores, y luego la función, que en este caso es min, y la variable por la cual con la cual se hace la función. Y bueno, acá simplemente esto, que no es necesario por ahora, luego lo vamos a ver a mayor detalle, lo único que hace es separa por grupos. ¿Qué funciones puedo utilizar con el comando egen? Acá está la lista, todas esas funciones. El que hemos utilizado es este de acá. Me dice, pones promedio, min, y entre paréntesis pones la expresión. En este caso pones el nombre de la variable que necesitas utilizar. Acá, por ejemplo, estoy poniendo que genere una variable que se llame edad-max, donde ponga la información del máximo valor entre todos los de la variable edad, age. Corro. Buscó en esta variable, buscó el máximo valor y era 99 y lo puso acá, ¿no? Entonces 99 es el máximo valor en la edad. También le puedo sacar otros estadísticos, por ejemplo, la curtosis. ¿Se acuerdan que en estadística, además del promedio, la desviación estándar, está la simetría, la curtosis? Le puedo sacar la curtosis, que la función es curt, ya la creo hace un rato, creo. Acá está, edad curtosis, que es 2.53. Como se dan cuenta, en estas funciones, min, max, curt, solamente estoy agarrando una variable porque lo que estoy haciendo es que agarra edad, hace los cálculos de todos estos valores, de toda esta columna, y saca el promedio, busca todos los valores y encuentra el máximo, agarra todos los valores de age de esa columna y saca la curtosis, pero también podría combinar diferentes columnas. Por ejemplo, acá le estoy diciendo lo siguiente: haz una suma de filas donde utilices tax high, tax min y tax por. Entonces tengo esas tres variables, tax high, tax min, tax por, que están acá. Este era impuestos que pagan los ricos, impuestos que pagan los de ingresos medios, ingreso de los pobres. Este es ingreso de los pobres. Acá. Impuestos que pagan los ricos, impuestos que pagan los de ingresos medios, ingresos que pagan los pobres. Entonces yo quisiera sumar esos valores, por ejemplo, para la persona uno quiero sumar 4 más 4 más 4. Para la persona 2 quiero sumar este uno más este 3 más este 3. Lo, lo más rápido que podría hacer es simplemente decirle suma tax high más tax min max tax por, y esa suma ponla en la variable nueva suma subión tax, ¿no? Eso sería lo, lo más simple, lo más intuitivo, lo más rápido que se me viene a la cabeza. Pero también está la opción de hacerlo con el comando egen, que le pongo haz una suma, bueno, total,
es sinónimo de suma, y raw es fila, ¿no? Una suma en cada fila de estas tres variables. En teoría, acá he sumado y acá también he sumado las tres variables. Debería darme lo mismo. Veamos si es cierto. Acá sí parece que es lo mismo, pero encontramos algunas discrepancias. Acá, por ejemplo, cuando he utilizado el comando gen, que es este de acá, me aparece valor perdido. Cuando he utilizado pero el comando egen, me aparece 2. Acá me sale idéntico. Acá me sale valor perdido con el comando gen y 0 con el comando egen. Luego me sale todo igualito, pero acá me sale que con gen valor perdido y acá 5 con el comando gen. Entonces hay unas pequeñas discrepancias. ¿Por qué son esas discrepancias? Veamos por qué. Acá voy a ponerle check solamente a las variables que estamos utilizando. Ya, acá está. Estas tres variables que he seleccionado son las que se están sumando. Entonces, acá no hay problema. 3 más 2, 8 con el comando gen y 8 con el comando egen. No hay problema, ¿no? Por acá vienen los problemas. En esta persona 77 es valor perdido, más valor perdido, más valor perdido, y el comando gen lo suma como valor perdido, pero el comando egen lo suma como cero. Entonces, acá la diferencia es cómo entiende Stata el valor perdido. Gen lo entiende como no se pueden sumar valores perdidos, pero egen los entiende como ceros a los valores perdidos. ¿Cuál es correcto? Depende. Depende del contexto. Depende qué tipo de variables y cómo hayan sido definidas las variables iniciales, que son esas tres. Por ejemplo, cuando yo voy a la encuesta nacional de hogares y encuentro que el ingreso secundario de una persona es valor perdido, ¿no? En NOW hay una pregunta, una variable que es ¿cuánto gana en su segundo empleo? Y para muchos aparece valor perdido. En ese contexto, el valor perdido se entiende como cero, porque los que tienen valor perdido son personas que no tienen un segundo empleo. Y como no tienen segundo empleo, no deben contestar esa pregunta. Entonces, en ese contexto, el valor perdido se debe entender como cero. En otros contextos, el valor perdido no se puede entender como cero, sino como falta de información. Entonces, dependiendo del contexto que estén trabajando, es correcto hacer una suma entendiendo que los valores perdidos es falta de información. En otros contextos, es correcto entenderlos como si fueran ceros. Y notar que esa definición, que aunque parezca trivial o sencilla, puede ser sustancial, porque si yo hago un suma raíz de estas dos variables, suma tax y suma tax 2 no van a ser iguales en características estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el suma tax tiene promedio 7,87 y el suma tax 2 7,09. Hay una diferencia de 0,8 que es bastante significativa, así que hacer un análisis con este me puede dar resultados totalmente distintos. Listo. Y del mismo modo que utilizo raw total, que es sumar la fila, puedo sacarle desviación estándar en la fila, que dice raw SD, que sería sacarle la desviación estándar para la fila. También podría sacarle la mediana, la moda, un montón de estadísticos, ¿no? Entonces, todos los que empiezan con raw, que dice raw first, raw last, raw max, raw min, raw median, raw min, raw miss,
Raw percentil, Raw SD, Raw total. Todos ellos lo que hacen es combinan diferentes variables con una función. Listo. ¿Qué más? A ver, que me olvido. Bueno, acá les explico lo mismo. Supongamos que para unir tres variables quiero hacer el promedio. Entonces, para sacar el promedio, uno es sumar simplemente y luego dividir entre la cantidad de variables. Y el otro sería aplicarle el raw min, ¿no? Raw min también podría aplicarlo en lugar de simplemente la suma. La diferencia va a estar, al igual que en el caso de raw total, que los valores perdidos van a ser entendidos de forma distinta, ¿no? Con el egen van a ser entendidos como ceros y con el gen como valores que no se pueden operar. Y eso está explicado acá. Acá hay más ejemplos sobre el uso de egen, generate, su extensión es egen. Entonces acá chequean lo mismo. Esto sí lo saltamos porque no nos va a alcanzar tiempo. Pero básicamente son más ejemplos del uso de raw min. Acá está raw min, raw min. Y en la sección 9 también está lo que les acabo de explicar, cómo se entienden los valores perdidos. En ocasiones se deben entender como ceros y en ocasiones simplemente como falta de información que no se puede operar. En ocasiones, eh, si entendemos que es valor perdido, que no se puede operar, simplemente me toca ignorarlos, borrarlos. Eso normalmente cuando son muy poquitas observaciones, 5%, 4%. Si son muy poquitas, las ignoro o las borro y no hay problema. Pero si son muchas observaciones que probablemente hagan sesgar mis estimaciones, ahí sí tengo que tomar ciertas decisiones. Cuando son muchas, lo primero que debería pensar es por qué hay mucha falta de información. Entonces ahí debería irme a la ficha técnica o al manual del encuestador o al manual de consistencia para ver por qué hay muchos valores perdidos. Un ejemplo, hay un módulo en la ENAU que tiene que ver con preguntas sobre opiniones, opiniones sobre corrupción, opiniones sobre ciudadanía, sobre democracia. Es uno de los últimos módulos de la Encuesta Nacional de Hogares y que típicamente tiene muchos valores perdidos. Entonces, yo lo primero que debería cuestionarme antes de trabajar con ello es por qué hay tantos valores perdidos. ¿Hay un problema con la definición de variables? ¿No se entienden y las personas no saben los conceptos que se utilizan en esas preguntas? ¿O el encuestador se cansa de hacer encuestas tan largas y ni siquiera quiere preguntar ese módulo que ya es uno de los últimos? ¿O ¿O qué? ¿O las personas no quieren hablar sobre esos temas sensibles de corrupción, de democracia? Tengo que preguntarme por qué faltan, ¿no? Y si esa falta es aleatoria o no es aleatoria. Si esa falta es aleatoria, entonces ignorarlo es es una opción válida, pero si no es aleatoria, entonces debería ser explicada esa no aleatoriedad. ¿A qué me refiero con aleatorio? Supongamos que yo les hago una pregunta a ustedes, a todo el salón que son 50, pero los que no me contestan es porque quizás no me escucharon o porque simplemente no vinieron ese día, ¿no? Por ejemplo, ayer hicimos esto de esta encuesta para saber quién era el delegado o delegada del curso y contestaron creo 38, no contestaron 12.
Si esos 12 que no contestaron es porque simplemente ese rato tuvieron que salir y se desconectaron o simplemente no pudieron, se olvidaron de la clase. Si es totalmente aleatorio el hecho de que no hayan contestado, no hay problema, pero también puede suceder que no sea aleatorio, que justamente los 12 que no contestaron la encuesta son distintos en características a los que sí contestaron, ¿no? Se me ocurre, justo los 12 eran hombres, no había ninguna mujer dentro de esos 12 que no contestaron, entonces hay algo sospechoso, ¿no? Algo tiene que ver con el género. Esos 12 que no contestaron quizás son los que tienen menores notas en el curso, probablemente, o son los que tienen mayor nota en el curso. Entonces puede suceder que la falta de información no sea aleatoria, sino sea explicada por algunas características. ¿Se acuerdan que yo les conté hace un rato que las preguntas sobre ingresos en la encuesta nacional de hogares no suelen ser contestadas por los demás ingresos? Eso es una falta de información que no es aleatoria. Justos, los que tienen más ingresos no quieren contestar cuáles son sus ingresos. Entonces, cuando existe eso de la no aleatoriedad en la respuesta, se puede aplicar diferentes métodos. Eh, no sé si han escuchado el método de Heckman. El método de Heckman sirve para eso, para explicar por qué hay personas que no contestan o solitos se seleccionan en un tipo de respuesta. Entonces, eso también puede ser válido. Pues acá les explico un poquito, léalo por favor. Eventualmente, igual vamos a ver cuando entremos a las bases de datos qué hacer con esa falta de información. Y finalmente, la última sección de hoy es esto de simulación de datos. Resulta que, sobre todo en temas de macroeconomía, necesitamos crear información ficticia. Queremos crear bases de datos ficticias, totalmente nuevas, para hacer ejercicios, ¿no? Seguro en algún curso de finanzas o algún curso de econometría para demostrar algún teorema, para demostrar alguna, alguna aplicación estadística, van a necesitar bases de datos ficticias. Entonces vamos a ver cómo crear bases de datos ficticias, que bueno, se le conoce como simular datos. Lo primero que hago es limpiar mi entorno de Stata, luego le digo a Stata cuántas observaciones quiero utilizar, que le estoy diciendo que cree, ¿cuántos son? 100.000 observaciones. Set, sabemos que es configurar, viene de setting, ops, observaciones. Entonces, se configura que la base de datos va a tener 100.000 observaciones. Entonces, cuando abro la base de datos, voy a tener 100.000 filas. Acá está enumerado hasta 100.000. No hay ninguna información, todo está vacío, pero esta talla está esperando que se, que se dé información sobre 100.000 personas, individuos, familias, lo que sea. Solamente son 100.000 filas. Y vamos a crear variables ficticias utilizando distribuciones conocidas. Las distribuciones que hemos aprendido en nuestros cursos de estadística, las más conocidas son la normal estándar, la Poisson, la uniforme. Vamos a utilizar esas, en particular la normal y la uniforme. Para crear variables aleatorias en base a una normal, utilizamos esta función que es rnormal. Y para crear variables aleatorias en base a una distribución uniforme, utilizamos la función runiform. Y entre paréntesis se le pone las características de esas distribuciones. Por ejemplo, vamos a poner acá help rnormal. Por ejemplo, si quiero utilizar rnormal, si pongo
R normal paréntesis sin nada dentro del paréntesis, esta daba a entender que es una normal estándar, es decir, con promedio cero y desviación uno. Si dentro del paréntesis del R normal pongo solamente un número, esta daba a entender que ese numerito se refiere al promedio y que la desviación por defecto va a ser uno. Si dentro del paréntesis pongo dos argumentos, el primero va a ser el promedio y el segundo la desviación estándar. En el caso de las uniformes, si yo no pongo nada dentro del paréntesis del R uniform, esta daba a entender que la distribución va del 0 a 1, es decir, ese es el intervalo de la distribución de 0 a 1. Si le pongo R uniform y le pongo dos argumentos, 0, bueno, A y B, el primero va a ser el valor mínimo donde inicia la distribución y B el valor máximo donde termina la distribución. Entonces, vayamos. Acá le digo genera la variable x1, donde se va a asignar números aleatorios de una normal estándar uniforme. Pues acá aparece x1, donde son valores totalmente aleatorios, que Stata eh, extrae considerando una distribución, en este caso con media cero y desviación estándar 1. ¿Cómo compruebo visualmente que ha cumplido? Hago un histograma, histograma de x1, y acá está, tiene promedio 1 y sus colas cumplen una desviación de 1. Entonces está genial, es una normal. Si le pongo coma normal a este histograma, lo que va a hacer es detrás del histograma poner una normal perfecta. Acá está. Esa línea azul es una normal perfecta. Y como se dan cuenta, nuestros datos, que son los que salen en amarillo, encajan casi perfectamente a esa distribución, ¿no? No encaja exactamente porque solo tenemos 100.000 observaciones, pero si pondría más observaciones, pongamos muchas observaciones, acá le he puesto un montón de observaciones, probablemente encajaría mejor. Uy, me dice que muy grande la base de datos. Vamos a poner 3, 3, 3. Sí, ¿no? 10.000 millones de observaciones. Y mis datos, que van a salir en color amarillo, ahora deberían encajar con más precisión en la normal que va a salir en azul. Como son muchas observaciones, demora. A ver, sigue.
muy grande la base. Parece que mi computadora no aguanta tantas observaciones. Notar que acá abajito aparece que sigue ejecutando. Vamos a bajarle 1 millón nomás, digamos. Mucho, 10 millones. No, 10.000 millones. Acá le pongo detener para que pare. Ah, se colgó. Se colgó. Abro de vuelta. Vamos a ponerle solamente 1 millón de observaciones. Estamos acá. Solamente 1 millón. Ya, acá está. Y bueno, como es 1 millón, se acerca más a una normal perfecta. Si le pongo 10 millones, se va a acercar inclusive más. Acá son 10 millones y se acerca mucho más. Si tendríamos miles de millones, probablemente sería ya exactamente una normal, ¿no? Entonces ahí tenemos el gráfico. Las opciones no se preocupe, vamos a ver las opciones de gráfico de fondo, el título luego. Acá estoy generando otra variable x2 que va a ser una normal, que en este caso tiene promedio 2 y desviación 5. Y para verlo visualmente hago un histograma y veo que el promedio va a estar en 2 y como su desviación es mayor que la anterior, va a estar más lejos las colas, ¿no? Notar que las colas están en -20, +20, más inclusive llegan a 30, -30. Así que la desviación. Luego acá vemos una uniforme, como no hay nada dentro del paréntesis, solamente va de 0 a 1. Y para verificar que cumpla eso, hago el gráfico y veo que empieza en 0 y termina en 1. Si le pongo dentro del paréntesis el límite inferior y el límite superior, en este caso -5 y 5, debe sacar solo números que estén en ese intervalo. Y para verlo visualmente hago el histograma y acá desde -5 hasta +5, ¿no? Como máximo toman los valores de esa variable nueva x4. Como son valores aleatorios, ¿no? Por eso dice R uniform y R normal, porque son random, aleatorios. Como son aleatorios, los números que aparecen en mi base de datos deberían ser distintos a los que ustedes tienen en su computadora, ¿no?
porque mi computadora ha agarrado aleatoriamente valores, la computadora de cada uno de ustedes ha agarrado aleatoriamente otros valores del mismo conjunto, pero son otros, entonces no van a ser iguales. En mi caso, el primerito es 0,97, en el caso de ustedes quizás es 0,6, en el caso de otro compañero es 0,8, y eso a veces genera algunos problemas porque mis resultados van a ser un poquito distintos a los de ustedes. Y si yo quiero hacer una comprobación matemática, una comprobación de un teorema, una comprobación de algún método, nos van a salir cosas distintas. Para que nos salga exactamente lo mismo, a pesar de que estamos sacando valores aleatorios, se utiliza una semilla. Una semilla, que sería en inglés seed, una semilla es un punto de inicio común en todas las computadoras que nos permite sacar valores aleatorios idénticos para todos. Entonces, esa semilla puede ser cualquier número, puede ser el número uno, 2, 3, cualquier número. Si nosotros ponemos el mismo número en cualquier computadora, nos va a salir el mismo resultado. Entonces, pongamos que la semilla, acá dice set, que es configurar, sit, que es semilla, configuremos la semilla número 10.101. Puede ser cualquier número. La idea es que sea igualita para todos nosotros. Y cuando ponemos la semilla, luego podemos calcular valores aleatorios. En este caso, la variable x5 va a ser valores aleatorios de una normal estándar. Y ese valor o esa variable x5 va a ser idéntica para todos nosotros. Todos ustedes van a tener el mismo valor 0,39 en la observación 1, 0,84 en la observación 2, 0,25 en la observación 3. Va a ser igualito en mi computadora y en las de ustedes. Estas cuatro no van a ser iguales porque no habíamos puesto una semilla. Este último va a ser igual en todos nosotros porque hemos puesto la misma semilla. Eso va a permitir que cuando hagamos demostraciones, eh, algún análisis, nuestros resultados sean idénticos a pesar que hemos utilizado variables aleatorias. La semilla puede ser cualquier número, así que eh, utilízalo. Notar que acá he creado la variable x5 y x6 y como tiene la misma semilla, van a ser idénticos, el mismo promedio, la misma desviación, el mismo valor mínimo, el mismo valor máximo, igualitos, porque la semilla es la misma. Y en sus computadoras debe salir también exactamente lo mismo. La única diferencia que puede suceder es si utilizamos versiones de Stata distintos. Entonces, si no sé, alguien de ustedes está utilizando Stata 15, la semilla le puede generar algún tipo de valores aleatorios distintos, pero si estamos utilizando el mismo Stata, la misma versión, la semilla nos debería dar los mismos valores. Notar que este x5 es igual a este x6, a pesar que son valores aleatorios, sale lo mismo. Ya chicos, hasta ahí preguntas. Ya chicos, entonces eso es todo el do file que teníamos que avanzar.
Así que terminamos acá. La siguiente clase vamos con un tema nuevo. Hoy día somos viernes, ¿no? La siguiente sería el martes. Eso es todo por hoy, chicos. Yo me quedo igual conectado si tienen preguntas individuales. Y si no, ya nos vemos el martes. Las notas las subo ahorita al campus. Cuídense.